Estás escuchando Historias de Naufragios, tercera temporada. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, querida audiencia, ¿cómo están? Estamos acá de vuelta con ustedes en una noche compleja, ¿no? Con noticias fuertes, desconcertantes y abrumadoras, pero nada, aquí estamos para hablar también pues, de los modos en los que, híjole, podemos afrontar esta situación tan crítica globalmente, pero pues también ahora nacional. Y bueno, como habíamos acordado en el último episodio, en el que ya planteábamos estas ideas de que en realidad estamos viviendo una cruzada de parte de sectores fundamentalistas, cristianos, supremacistas, blancos, eh, pues sí, todo un séquito de personajes deleznables, ¿no? Pero bueno, que tienen poder. Pues habíamos dejado un par de cosas en el tintero por ahí en la reflexión y Carlos escribió una nota preciosa que recupera también la potencia, ¿no? de la poesía para tratar de pensar en cómo contener, cómo evitar la expresión, ¿no? De emociones tan primitivas como el asco, la repugnancia, ¿no? Cómo evitar, pues, quedar atrapados en estas tentaciones fundamentalistas que presentan al otro como no humano, ¿no? Como de seres inhumanos que pueden ser incluso, pues eso, desaparecidos o exterminados. Entonces, bueno, eh, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo ves tú el panorama? ¿Y quieres contarnos un poquito acerca pues, de esto que escribiste? Hey, hola, ¿cómo estás? Un montón de noticias, ¿no? O sea, nos desaparecemos un mes, algo así, y ya no sabemos ni cuál es la más importante porque la noticia de hoy desplaza la de ayer y ya no sabemos cuál es más importante porque cada una está más fea que la otra. Sí, creo que al final tendríamos que hacer como un comentario sobre esto que está pasando, ¿no? Sobre esta acusación de Estados Unidos sobre el gobernador de Sinaloa y lo que puede venir también en todo este proyecto, ¿no? De estas ultraderechas, esta balcanización de la que tú nos has hablado. Y sí, pues estamos muy interesados con esta cuestión de las emociones. Ya lo hemos comentado en varias ocasiones. Junto con otro amigo ahí, un compañero ahí de la universidad, Miguel Ángel, estamos ahí trabajando algo sobre política y emociones. Lo empezamos a hacer desde ese seminario, ¿no? Sobre capitalismo y emociones que hicimos hace algún tiempo y de alguna manera lo hemos ahí seguido en cada una de las notas y cosas y artículos en los que hemos ahí como colaborado. Creo que está presente esta idea, no es, o sea, no es nueva, ya tiene tiempecito, pero en los últimos meses sí fue así como de entrarle a las emociones. Te cuento algo así muy breve, no me acuerdo si ya lo platiqué. La idea era con Miguel Ángel hacer un libro sobre emociones, tiempo, política, capitalismo y ir entendiendo cómo hay una instrumentalización, ¿no? De las emociones por parte de todos estos grupos de ultraderecha. Sobre todo la idea es pensar no tanto en la plataforma que mucha gente lo está trabajando, ¿no? La organización específica de estos grupos, la manera en que van construyendo sus redes, el financiamiento, todo eso ya se ha ido ahí documentando. Lo que a mí me empezó a interesar y creo que es algo que es una idea que un día me platicaste ahí me parece que de Senia Llévenes, que ella le interesaba mucho entender cómo, cómo la persona de a pie, ¿no? Digamos, un votante promedio, cómo una persona en su cotidianidad de pronto empieza a sentir esa cercanía con estos sectores de ultraderecha, ¿no? O sea, no puedes explicar esos grandes movimientos si no entiendes también lo que se está moviendo al nivel de la persona que va a tomar un camión, de la persona que pues, los domingos sale, compra cervezas, ve un partido de fútbol, que convive con familia. Entonces también era como importante entender las emociones a ese nivel, ¿no? Que finalmente son las que están instrumentalizando a estos grupos. Entonces por ahí me surgió esa inquietud, pasaron algunos años, poco a poco ya le fuimos dando forma.
Y entonces yo empecé a trabajar un pequeño capítulo sobre emociones y política, pero al final me sentí que me estaba desbordando porque pensaba hablar sobre el miedo, pensaba hablar sobre la vergüenza, la culpa. Empecé a leer todos estos, hay cosas maravillosas en el psicoanálisis sobre la cuestión de la vergüenza, la filosofía francesa, en el existencialismo, o sea, Lacan dice cosas interesantes sobre este punto, pero sentí que me estaba desbordando, Mariana, sentí que era un libro completo. Entonces dije, ¿qué emoción me es más como útil o cuál me puede generar o dar los elementos que yo estoy buscando en este instante, ¿no? Para este trabajo y para lo que yo estoy viendo. Entonces dije, me voy a quedar con el asco. Voy a empezar a leer sobre asco y voy a empezar pues ahí a construir como especie de aparato de interpretación, ¿no? Esta cosa que hacemos luego, la banda que estudiamos historia, y para tratar de entender un contexto. Entonces, me puse ahí a leer pues, ya sabes, a los clásicos. Luego encontré trabajos muy interesantes, Marta Nussbaum, por ahí tenía cosas súper, súper interesantes y además le daba como una perspectiva a otras cosas que había leído de gente con una visión mucho más conservadora, ¿no? Por ahí es William Ian Miller. Es un tipo que tiene un trabajo que se llama Anatomía del Asco. Fue el primer libro que leí. Se me hace muy chido, muy, muy complejo y tiene unas propuestas súper interesantes. La mayoría de las cosas que he ido como más o menos articulando vienen de Will Ian Miller, pero el tipo tiene una visión un poco conservadora y él piensa que de pronto el asco puede ser utilizado como una guía moral para dirimir cuestiones a nivel social. Una idea que de entrada Marta Nussbaum dice, no, 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 esto no puede caminar por ahí. Y entonces ya hace toda una explicación sobre la cuestión del asco. Pero en términos generales, el asco, lo habíamos por ahí platicado, tiene como una perspectiva, aunque sea biológica, pero tiene una dimensión y una pedagogía social, que eso fue lo que más me fue interesando. Entonces ahí estaba este punto entre la biología y entre la cuestión social. ¿Cómo vamos aprendiendo lo que da asco? En la nota, por ejemplo, lo comento, Mariana, ahí cómo ciertas investigaciones en psicología cognitiva señalan que los niños sobre los 8 o 9 meses más o menos, me parece que sí, si no es por ahí luego confirma el dato, pero solo hasta ese momento empiezan a expresar reacciones de asco. Antes de ese momento, y se nota simplemente como una sensación de desagrado, ¿no? Ni siquiera es una sensación o una emoción muy elaborada. Sobre los 7 años ya empiezan a aprender cosas específicas de lo que les da asco. Entonces ya empiezan a sentir asco por olores, por desechos fecales, por cosas, pero esa es una cuestión ya de pedagogía, ya es la enseñanza, ¿no? Ya es después de los procesos de socialización, de enseñar a los niños a ir al baño, de que tienen que hacer en un lugar específico, de sentir cierta repulsión por los desechos fecales cuando están fuera del lugar. Que esa es también una idea interesante que retoma Paul Rossing, que es también otro investigador sobre el asco, de que una de las cualidades de lo que causa asco es que parece que es algo que siempre está fuera de lugar. Las cosas que tienen cierto nivel que pueden contaminar están bien siempre que se ubiquen en un espacio concreto. Cuando se salen de ese lugar, entonces amenazan con contaminar lo demás. Eh, lo decíamos el otro día, ¿no? O sea, un cabello en la sopa contamina la sopa. Una sopa en el cabello no contamina el cabello. Entonces, también hay una pedagogía de cuáles son los elementos que al salirse del lugar donde los ubicamos, pues provocan asco. Entonces, ha sido todo un proyecto de investigación donde, pues, la cuestión importante era cómo sentimos asco, por qué sentimos asco, cuál es el elemento biológico del asco. Y hay un debate que igual lo menciona nada más, pero igual lo podemos retomar después. Eh, una de las ideas principales de por qué sentimos asco es evitar precisamente que algo contaminante entre en nuestro organismo. Entonces, por ahí lo mencionábamos, creo, en la otra nota, ¿no? Y
en algún episodio, no me acuerdo, eh, que el término bíblico de abominación significa, de hecho, es repulsión, expulsar, era como la idea general, ¿no? Expulsar algo de nuestro organismo, algo que amenaza con contaminarnos. Y después se fue, por extensión, se fue asociando con actos que teníamos que expulsar y luego con personas que eran abominables y actos que son abominables, pero sobre todo viniendo de la Biblia y viniendo de esta parte, ¿no? Los levíticos ahí, eh, pues se fue asociando con una carga moral. Entonces, eh, por ahí Ian Miller y Nussbaum señalan que no solo es la cuestión de lo que contamina, no solo es la cuestión de lo que entra y amenaza con contaminar, con enfermarnos, sino es realmente lo que nos causa asco tiene que ver con una imagen mucho más, digamos, primitiva, que es la descomposición, es la muerte, es lo que amenaza con con acabar con la vida. Entonces, de alguna manera van analizando cómo todos los elementos que se asocian con lo nauseabundo, de alguna manera tienen alguna cercanía con lo viscoso, con lo bajo, lo degradante, eh, gusanos, cucarachas, realmente con por ejemplo, la vida esa vida compleja en un pantano, ¿no? Que huele mal, pero sin embargo, dentro de de esos malos olores hay una vida que está regenerándose. Entonces, por un lado está lo que se pudre, pero también lo que se pudre, lo que se descompone, genera vida. Entonces, en ese punto, ¿no? Entre lo que se descompone y la vida que crece, está la imagen de la muerte. Entonces, ellos piensan o asumen que también por eso causa tanto escozor, nos causa, digamos, en términos como psicoanalíticos, esa cuestión de represión, pensar en nuestro propio organismo como una cuestión biológica, ¿no? Siempre lo pensamos como un cuerpo más de deseo, más como este cuerpo imaginario, y no tanto como esa dimensión real, esa dimensión biológica, porque pues, obviamente cuando pensamos en nuestro propio organismo, en esa dimensión de lo biológico, pues, son vísceras, es sangre, y eso es lo que lo que como tendemos a evitar. Entonces, una de las ideas es que no solo expulsamos lo que nos contamina, sino lo que nos recuerda nuestra propia mortalidad, lo que nos recuerda que estamos destinados a la muerte, que nuestro cuerpo se descompone, que nuestro propio cuerpo biológico trabaja ahí esta muerte. Entonces, por eso tenemos esa relación tan ambigua, ¿no? Con lo que causa asco, que por un lado nos repele, pero por el otro lado también nos fascina, ¿no? Y por ahí menciono algo sobre todo, todo este tipo de cine, cine gore, ¿no? Este cine asqueroso donde se ve un montón de sangre, vísceras, tipo hostal, la masacre de Texas, pero también de alguna manera, ¿no? Causa esa especie de fascinación cuando ya lo desplazamos de esta mirada biológica. eh, Comento una anécdota ahí un poco creepy en la nota de cuando yo era niño, pues ahí se ponía por el Mercado República, ahí en San Luis Potosí, el mercado de los guaracheros, ahí, si alguien conoce más o menos por San Luis, ahí cerca del centro histórico, se ponía un señor que tenía una herida en una pierna y esa herida pues la había finalmente traspasado, entonces le tenía un hueco, de hecho tenía un hueco, sobre la pierna y se le veía del otro lado. Y luego nada más se sentaba y ponía una cajita con chicles ahí a vender. Y entonces era un espectáculo que olía mal, pero al final juntaba gente, ¿no? Y entre esa gente, pues un niño ahí de, no sé, 6, 7 años, que de pronto cuando llegaba de la escuela, pasaba, lo veía y me causaba a mí al, a- al tiempo que me causaba esa repulsión por el olor, por la llaga, por esa herida, al mismo tiempo no podía dejar de verlo, ¿no? Siempre que pasaba era voltear a verla al señor, de hecho a lo mejor quedarme tantito, ¿no? Y, y es ese espectáculo, esa fascinación, ¿no? En la que estamos como comprometidos, porque por un lado, pues, la cuestión de lo que nos causa repulsión, por el otro lado,
ese mismo espectáculo que nos fascina. Entonces vivimos en esa enorme contradicción, ética, estética, y por ahí empieza a caminar toda esta investigación sobre las emociones. Sí, y también estábamos, la reunión pasada, lo que nos preguntábamos era qué tanto tiene que ver esta emoción tan primitiva como el asco, ¿no? Con la pedagogía de la crueldad y con el mal, ¿no? Y si era pertinente, ¿te acuerdas? Hablar de Sí. mal, porque de pronto puede parecer que estamos entrando al terreno, sí, pantanoso del discurso religioso, ¿no? O moral. Pero fíjate que me encontré que recientemente es Javier Sicilia, que pues es un poeta, ¿no? Es un personaje clave en la cultura política mexicana del siglo XX. Creo que pues sí, se volvió activista después de que le mataron a un hijo sí, durante la guerra contra el narco. Sí, un personaje que todo el mundo debería conocer y que nosotros pues sí, sí hemos seguido y admiramos. Empezó a promover un seminario, Carlos, sí, recuperando la categoría de mal. Es decir, no estamos tan errados, ¿no? Es decir, estamos compartiendo esta mirada con otros pensadores. Él proponía trabajar a través de 5 obras de literatura, pues sí, clásica, ¿no? Como San Agustín, Aristóteles, pero también algunos otros autores y su propia obra, y aquí lo tengo, espera, porque me quería inscribir, pero no, o sea, no me da la vida para, para tomar De hacer ahorita todo. cursos ni talleres, aunque hubiera sido genial tomar un taller con Sicilia. Este, es 5 respuestas al mal desde la literatura, así le Ujú. titulaban. Sí, sí, sí. Y me parece que coincide también con lo que acabas de hacer en esta nota, es decir, de recurrir un poco a esta dimensión ajá, más erótica de la vida humana que también conecta con la poesía y cómo la poesía es un lenguaje que nos permite también acercarnos a esa realidad, a esa dimensión corporal de lo real, como lo acabas de decir, al cuerpo, la carne, pero desde otro lugar, ¿no? Tratar también de pensar cómo contener esta respuesta quizás inconsciente o automática de asco, pensando, por ejemplo, sobre la muerte, ¿no? Ahí recuperas creo que es Sabines, Jaime Sabines, Sí, Sabines. a Henry de Luca, ¿no? Que es un gran escritor que nunca se formó como escritor, o sea, así, Sí, así sí, sí. su talento es nato. Creo que era albañil, ¿no? Un albañil Sí, sí, sí. italiano o Sí. pescador o algo así, ajá, y que también nos ha conmovido bastante a través de estos años. Y me pareció muy bello lo que haces, ¿no? Y también tu hipótesis de que sí hay digamos, esta ligazón entre el asco y el mal, ¿no? La práctica del mal, es la producción de mal, digamos, en términos, creo que de Senia Llévenes hablaba de que, pues el mal no es ningún hecho aislado ni pasivo, produce daño, y a veces ese daño se produce de manera innecesaria, ¿no? Es decir, se producen dinámicas que tratan pues, de dominar al otro, ¿no? De apagarlo, de someterlo, de oprimirlo y finalmente tal vez de extinguirlo. Es decir, no es ideal, no podemos hablar de una categoría esencialista y tampoco, ella propone que tampoco deberíamos quedarnos con la sensación de que no se puede hacer nada frente a ello, ¿no? Y que el mal tampoco significa nada más la carencia de bien, sino que tiene que ver con la capacidad de sentir realmente al otro, Ujú. de conectarte. O sea, ella también plantea esto de que es la desconexión, uno de los mecanismos emocionales más brutales, ¿no? Que nos lleva pues a quedar enfrascados en esas dinámicas de producción de daño innecesario, ¿no? Donde finalmente los que terminan padeciendo más son los más vulnerables. También hay una relación entre mal y vulnerabilidad. Eh, entonces, bueno, no sé si quieras contarnos un poquito eso, cómo recuperas la poesía también acá pues para pensar este tema. Sí. Ah, yo no sé si alguna vez, bueno, sí, 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 lo he contado muchas veces, ¿no? Pero a lo mejor la banda no, que nos escucha no lo sabe. Yo intenté estudiar filosofía. De hecho, entré a la facultad de filosofía. Tenía por ahí, de hecho, todavía por ahí tengo contacto, un amigo que estaba estudiando filosofía. Yo venía de estudiar sistemas abiertos y entonces conocí ahí un amigo que estaba estudiando filosofía y me prestaba muchos libros. Yo todavía
Estaba ahí tratando de entrar a la universidad y entonces tenía como esa vena filosófica. Todavía tengo muchas cosas de lo que me enseñó este amigo. Entonces tenía como esa intención de entrar a filosofía y una de las cosas que más me interesaba era precisamente esa cuestión del mal. Mi experiencia filosófica duró apenas unos cuantos días, me cambié a historia y ahí como que ya esa inquietud pues ya no se pudo concretar, pero de alguna manera quedaba ahí. Entonces cuando estaba ahí en la facultad de historia, de alguna manera empezaba a leer a algunos teóricos, leí algo de filosofía, pero encontré un trabajo de historia donde hablaba sobre el nazismo y donde el autor trataba de plantearse cómo se mide el mal. Y esa pregunta se me hizo interesante, ¿no? ¿Cómo medimos el mal? Por la cantidad, y lo decía así, por la cantidad de cadáveres que se van acumulando o por la aguda conciencia con la que se hace un acto. Pero de alguna manera sentía que hablar sobre mal me llevaba por un campo más teológico, filosófico, y también no me dije, no me alcanza la vida para meterme en esta vaina, pero de alguna manera fue quedando esa inquietud. En los últimos años vuelvo a ver algunas cosas que tienen que ver precisamente sobre el mal. que Empecé a leer a Simon Baron Cohen, el tío, de hecho, de este cómico, ¿no? Es tío del tipo este que sale en la serie de Alfonso Cuarón. Hicimos un Ah, ya, comentario. ya sé cuál actor. Claro, claro, sí, ya. Sí, sí, De sí. la serie de la última con Kate Eh, Blanchett, ¿no? sí, sí, sí. Disclaimer, Disclaimer. disclaimer. Sí, Ajá. sí, Simón. Es el tío del que hace de esposo de Kate Blanchett. Bueno, entonces leí de alguna manera esto, regresaba otra vez al nazismo, o sea, no podemos salir del nazismo como un momento paradigmático. Y entonces él empieza a postular algo que tenía que ver con la empatía. Y me llamó mucho la atención porque entonces ya salíamos un poco de la cuestión teológica y empezaba a hablar un lenguaje que a mí me atrae mucho, ¿no? Que es el de las neurociencias, todo este descubrimiento de las neuronas espejo, de cómo evaluamos la experiencia de los demás a partir de una serie de redes neuronales que están en la parte exterior del cerebro, en la corteza, y cómo cuando vemos a alguien hacer un acto, nosotros empezamos en un esquema de imitación. Entonces me llamó mucho la atención esta parte, porque también de ahí explicaba, por ejemplo, estos casos donde hay personas que no muestran empatía, ¿no? Como las personas que están dentro del espectro autista, pero que a pesar de no mostrar empatía, no se puede hablar que sean personas malvadas. O sea, no tienen una capacidad para entender la cuestión de socialización, para entender lo que significan ciertos signos sociales. Una de las explicaciones es que todo este cableado que permite la empatía, digamos, no funciona a ese nivel exterior, pero tiene una capacidad profunda emocional, ¿no? Para darse cuenta de que algo que dijeron o algo que hicieron eh, no, no estuvo bien, no fue muy bien tomado. Entonces tienen dificultad para entender las emociones de los demás, para leer las emociones de los demás. Por ahí también lo mencionaba, estas investigaciones, ¿no? Que hay de personas que tienen alguna lesión o alguna parálisis facial que no pueden imitar los gestos de los demás. Y esta falta de imitación hace que no pueda conectarse estos centros neuronales para que conecten con las emociones indicadas. Si no podemos imitar las emociones en la persona con la que estamos platicando, no vamos a poder leer sus emociones. Entonces, eso me pareció interesante. Y por ahí venía la otra parte, ¿no? Cómo las personas que no tienen empatía, cuando ven a alguien, pueden de alguna manera activar ciertas zonas del cerebro, que es la ínsula, y otras zonas del cerebro que están ligadas con el asco. Entonces ahí era interesante ya checar lo que dice Baron Cohen, ¿no? Que habla ya digamos, también de un espectro de empatía. No somos completamente empáticos, ni somos, ni tenemos cero de empatía, sino que todos nos movemos en un prisma con las personas y que generalmente podemos sentir mayor empatía con las personas con las que nos identificamos, con las que sentimos mayor cercanía, pero con las que están fuera de nuestro esquema familiar o a lo mejor de nuestro país o con las que sentimos que no compartimos algo,
no nos genera esa empatía. Entonces leí también otro trabajo que lo menciona y que también ha sido de mucha influencia para mí, de la Sana T. Harris y otros investigadores, donde hablaban precisamente de lo que me hablas, de esta producción de la deshumanización, donde hacen trabajo de psicología cognitiva y ellos lo que se dan cuenta es esto. Eh, hacían con grupos acá de estudio, grupos de control, grupos de estudio, y entonces tenían ahí, les presentaban imágenes a un cierto grupo, personas, digamos, que no tenían hogar, vagabundos, se puede decir así, eh, personas de otro grupo étnico, pobres. Entonces, les presentaban imágenes de personas que tenían éxito, éxito social, que personas que correspondían a su grupo étnico. Y, oh sorpresa, ¿no? O sea, las personas que cuando veían a las personas que tenían éxito, las personas que eran de su propio grupo étnico, se activaban zonas de la corteza cerebral donde tenía que ver con la valoración, con la valoración social, pero cuando les mostraban imágenes de personas que no eran de su grupo étnico, homeless, vagabundos, pobres, lo que se activaba era la ínsula, lo que se activaba era esta parte del cerebro donde de alguna manera se empieza a articular toda esta emoción del asco, porque bueno, implica otras muchas áreas. Y entonces una de las tesis de estos investigadores, de estas investigadoras, era que eh, el asco, mientras más asco siente una persona, más cerca está uno de deshumanizar a esa persona o a eso, con lo cual uno experimenta la sensación de asco. Y la deshumanización llega ya al punto de la crueldad. Entonces vamos caminando en una línea muy, muy tenue donde cualquier acción de asco implica de alguna manera dejar de ver al otro como persona. Y el experimento era mucho más interesante cuando señalaba, ¿no? Que a esas personas, cuando se les pedía decir algunas cosas de estos homeless, de estos vagabundos, de estos pobres, de toda esta banda que digamos son grupos vulnerables, periféricos dentro del cuerpo social, eh, utilizaban adjetivos, pero cuando se les pedía que pensaran en estas personas, en estos grupos, realizando una acción como eh, saborear un helado, entonces la utilización de verbos, pero de verbos que implican una, una sensación interna, una valoración o una riqueza interna de vida, eh, sentir algo, sentir gusto, sentir placer, sentir tristeza, o sea, estos verbos que implican una interioridad psíquica, digámoslo así, eh, se activaba esa parte del cerebro que tiene que ver con la socialización. O sea, empezaban a valorar más a esos grupos como personas, como alguien que tiene una vida compleja, que puede disfrutar de algo, que puede sufrir de algo. Y entonces eso venía a provocar que se apagara, digamos, esta actividad de la ínsula y se activaran las zonas del cerebro que tienen más que ver con la vida social, con la valoración del otro. Entonces, eh, y una de las propuestas es que efectivamente, mientras menos pensemos en las demás personas como seres humanos que tienen una historia, una vida, una complejidad, es más fácil que se activen las zonas del asco. Y el asco lleva a la deshumanización y el asco lleva a la crueldad, que es también uno de los puntos donde Baron Cohen inicia un libro sobre 0 grados de empatía, me parece que así se llama, eh, describiendo ya sabes, un acontecimiento en un campo de concentración nazi, donde un soldado nazi obligaba a otros prisioneros judíos a que se dispararan, ¿no? El compañero judío tenía que matar a su otro compañero para poder sobrevivir. Y entonces alguien se niega y como respuesta por la negativa, este militar nazi, este soldado nazi, eh, ahorca
a este sujeto, pero con una hazaña. Y entonces la pregunta era, ¿por qué no sintió empatía? Y obviamente no sientes empatía cuando ves al otro como algo que se pudre, como inhumano. Entonces por ahí venía este vínculo, ¿no? Entre el asco, la, la cuestión de la crueldad, la deshumanización. Vamos escalando poco a poco, ¿no? Pero empezamos con cosas muy, muy, muy simples. Y entonces ahí también, una de las cosas que si alguien ha leído las notas o la banda que la ha leído, se dará cuenta que hay una palabra que utilizo mucho, ¿no? Que es la vulnerabilidad. Y entonces también he tenido que meterme a leer todas estas ideas, categorías, lo que ha pensado Judith Butler, Levinas. Hay un montón de banda que habla sobre vulnerabilidad, la cuestión con el otro, como una especie eh, de propensión a ser lastimado. Pero luego vienen los matices, ¿no? La vulnerabilidad personal, grupos vulnerables, y cada uno ya tiene unas implicaciones distintas, pero yo creo que es una de las cosas que más me interesa últimamente. También hacer como conceptualizar un poco más, como parte de este proyecto que tenemos, la cuestión de la vulnerabilidad, ¿no? Esa susceptibilidad de ser herido, de ser lastimado, eh, porque en cierto sentido, y es algo que dicen algunos filósofos, obviamente todos los seres humanos somos susceptibles de ser lastimados, pero entonces, ¿dónde vienen los matices? ¿O qué implica, ¿no? El hecho de que todos en algún momento tenemos que lidiar con nuestra fragilidad, con nuestra mortalidad, tenemos que lidiar con un montón de cosas que de pronto quedan ahí completamente reprimidas, disociadas en esta sociedad que aprende a disociarse ya con una facilidad increíble. Sí, Y entonces viene toda esta cuestión. Entonces, una de las cosas ahí, ya también para hacer una pausa, es cómo encontrar estos elementos que nos permitan reconocer la vulnerabilidad, contener el asco. Y fue ahí donde le entré a R. de Luca, a, a Jaime Sabines, ese poema intenso, no podemos decir maravilloso, sino impactante de algo sobre la muerte del mayor Sabines. La neta, si tienen chance de leerlo, como decía por ahí un crítico de Sabines, no es no es un poema a lo mejor para el instante, es un poema que está girado al futuro cuando nos toque enfrentarnos a muchas cosas. Y es un poema al que hay que entrarle resistiendo, como decía por ahí esta frase que me encantó, como se resiste el golpe de un amigo, ¿no? En un momento de desesperación. Hay que aguantarlo un poco como algo muy intenso que nos avienta un amigo ahí de pronto y tenemos que soportarlo un poco. Eh, y entonces por ahí empezó la cuestión de Sabines y de R. de Luca. Y además quise también mezclarlo con una vieja lectura que había hecho hace muchos años, ¿no? De André Comte Sponville, un tipo francés, un filósofo francés que tiene ahí un libro que se llama Pequeño Tratado de las Grandes Virtudes, que es un libro donde habla sobre las virtudes. Y también me acuerdo mucho algo que decía de inicio y también me llevó un poco a retomarlo, ¿no? Decía algo así, en una sociedad decía, eh, la cortesía no es moral, sino es imitación de moral. La moral no es amor, sino es imitación de amor. Por eso en una sociedad que no tiene moral, pues por lo menos algo de cortesía. Y en una sociedad que no tiene amor, pues algo de moral. A falta de amor, pues por lo menos imitemos un poco la moral, que la moral es imitación de amor. Y a lo mejor, no sé, como decía Blaise Pascal, a lo mejor por ahí en esa imitación se aparezca el amor. Y entonces él hacía todo este análisis de las virtudes desde Aristóteles y todo lo que se ha dicho desde Spinoza, pero me latió mucho lo que luego hablaba sobre el amor. Y entonces, como también era un tema que estaba ahí presente en William Ian Miller, que de alguna manera, aunque no es eh, como lo más trabajado o una de las ideas más profundas, pero de alguna manera él decía que lo contrario al asco no es el odio, lo contrario al asco es el amor.
y entonces también hacía toda una elaboración sobre la cuestión de el asco y el amor, y por eso empecé a hablar sobre el amor erótico, sobre el amor filial, el amor de amigos, y sobre el amor cristiano, el ágape, ¿no? Este amor de caridad, este amor cristiano, este amor que es distinto. Eh, Como decía por ahí Comte Sponville, el ágape es el amor que Dios le da a la humanidad, mucho más necesario, sobre todo si no existe Dios, ¿no? Entonces, por ahí eran una de las vías, ¿no? Para la contención del asco, sobre todo en este momento. Ahora que mencionas a Javier Sicilia, una de las cosas que más me llama la atención cuando Javier Sicilia publica algo haciendo críticas al Estado, al gobierno en turno, ¿no? Son las burlas, son las risas y son todos los ataques al que se hace este acreedor Javier Sicilia, simplemente por criticar a un gobierno de parte de estos grupos fanáticos de pronto que de manera crítica, ¿no? Todo aplauden o critican de otros lados, pero Javier Sicilia, aparte de todo lo que ha pasado, aparte de todo lo que ha sufrido, tiene que sobrellevar también las burlas de un montón de gente por sus críticas constantes al Estado mexicano. También es una persona que vale la Wow. pena seguir ahí. Órale, no me he fijado, ¿no? En los comentarios ahora que, bueno, tampoco no he leído recientemente ningún texto de él, pero siempre ha sido, exacto, un pensador crítico y de todos los gobiernos, de todos los colores. Es maravilloso eso que planteaste sobre el ágape. Yo no he leído a Comte Sponville o como se diga, la verdad, Ujú. pero me dieron muchas ganas, ¿no? Y me parece, sí, o sea, sí, una invitación a, pues a pensar, ¿no? Esa relación, ese vínculo con el otro tan necesario, permitan reconocer, pues, su dignidad, ¿no? Su dignidad humana, ¿no? Reconocer que nos necesitamos además los unos a los otros, ¿no? Que no Sí. podemos solos. O sea, yo la verdad estoy hoy grabando bastante desbordada. O sea, yo estoy cansada, me siento abrumada. Creo que mi cerebro trabaja bastante rápido, o sea, lo he notado, ¿no? Conforme voy dialogando con otros compas o amigos. Y ahora, de cualquier modo, los acontecimientos me han estado así apachurrando bastante. O sea, como dijiste al principio, o sea, uno espero que el otro eh, ya de pronto uno ya no quiere ni saber, ¿no? Y creo que tiene que ver con esto que es una especie también como de terrorismo mediático, ¿no? O sea, o algo que me acuerdo que Cristina Rivera Garza escribió en su libro de Condolerse, Dolerse y Condolerse, ¿no? Que de algún modo el terror trata de silenciarnos y de inmovilizarnos. Y me he sentido así, o sea, de pronto, pues ya ni siquiera quiero compartir noticias. Y hablábamos la vez pasada, ¿no? De que es una sociedad también un poco ya con rasgos psicopáticos, o sea, esto que dices, ¿no? De las burlas, de los comentarios que no toman en serio las palabras de un personaje, pues de la estatura del poeta Javier Sicilia o de cualquier otro pensador que se atreva a hablar, ¿no? O de cualquier otra persona que se atreva a expresar lo que siente y lo que piensa, ¿no? Entonces, sí, estamos viendo, bueno, hubo un atentado, ¿no? Contra otro, contra el hombre naranja. Están ahí en juego un montón de narrativas súper confusas, súper extrañas, ¿no? Hay gente hablando de que él es Cristo, hay otras de que él es el anticristo. Bueno, sigue la guerra contra Irán, que Irán está llevando muy bien, hay que decirlo, ¿no? Ha estado, pues sí, dando esa batalla también ideológica y cultural en el sentido de que están, pues, minando la narrativa occidentalizada que los hace parecer monstruos, ¿no? O terroristas. Y en medio de todo eso, Carlos, tenemos ahora también el evento que ocurre hoy o en estos días, ¿no? De que, pues, Estados Unidos finalmente parece que viene por políticos mexicanos, ¿no? Que hay pruebas, que hay testimonios, que hay ya señalamientos, acusaciones y requerimientos, ¿no? Que pues es un escenario bastante preocupante, bastante alarmante. No sé si estemos también naufragando como Estado mexicano en este momento y vayamos a ver próximamente, ¿no? Un evento del tipo, pues, del que ocurrió en Venezuela. ¿Tú cómo ves? Sí, de hecho fue hoy que
que apenas como a mediodía por ahí empezó a salir la noticia de que Estados Unidos finalmente había acusado formalmente al gobernador de Sinaloa de vínculos con el narcotráfico, lo acusa de haber, pues, haber, haberse confabulado con estos grupos de narcotraficantes para llevar a Estados Unidos fentanilo, lo acusa de, ahí tiene varios cargos bastante graves. Eh, de pronto sale ya sabes, esta explicación, esta narrativa de, bueno, que presenten pruebas, como si al vecino que tenemos al lado le importaran las pruebas, ¿no? Como si esto fuera algo de justicia y no algo político, como si no fuera una estrategia, no fuera parte de un proyecto. Entonces, también se nos olvida, ¿no? Que si se pudieran llevar a un presidente en funciones con toda la estructura de gobierno, de Estado, y además eso tendría ya unas implicaciones en las relaciones bilaterales, pondrían contra las cuerdas al gobierno mexicano, que de pronto también la presidenta de México se ha heredado una situación bien compleja, ¿no? De vínculos con el crimen organizado, financiamientos, cosas que se han ido señalando ahí desde hace muchos años. En- También está esta idea, ¿no? De muchos analistas que de pronto hablan de como si hubiera nada más un partido, dos partidos ahí eh, mezclados con toda esta cuestión del crimen organizado y no como si fuera realmente algo estructural de la política mexicana, ¿no? Donde ahí está todo el sistema político mexicano. Y entonces, obviamente, como que tenemos ahí en ciernes, ¿no? Una posible intervención militar por parte de Estados Unidos aquí a México. No se me hace inviable. Creo que por ahí el presidente Naranja tiene en puerta unas elecciones que son vitales para él que ganarlas, porque pues, ahí se está jugando no solo lo que queda de su periodo, sino realmente si va a continuar en la presidencia, si puede ser juzgado, porque están saliendo un montón de cosas, ¿no? Donde su familia está involucrada, por ejemplo, su hijo menor está involucrado, según ha salido noticias, en esquemas de apuesta donde ha ganado millones de dólares. Estos esquemas de apuestas que ya son tan, por ejemplo, el soldado este que fue acusado hace poco, donde hizo una apuesta, creo que se llama Polymarket, algo así, esta casa de apuestas, donde hizo una apuesta de ganó miles de dólares, simplemente porque apostó a que Nicolás Maduro iba a ser apresado y llevado a Estados Unidos. Entonces, lo que están diciendo es que están haciendo apuestas con lo que se va a hacer en el Estrecho de Hormuz, con todo, o sea, tienen información privilegiada, y van y hacen un esquema de apuestas donde se puede apostar absolutamente cualquier cosa. O sea, si Donald Trump se va a caer en algún viaje, si en fútbol, por ejemplo, ha habido casos de apuestas aquí en el fútbol mexicano, sobre todo en la liga de expansión que le llaman, donde realmente solo tienes que apostar. Antes era que apostar si alguien ganaba o perdía un partido. Ahora es si alguien va a cometer una falta, si alguien va a tener una tarjeta amarilla, si alguien va a salir lesionado. Se puede apostar absolutamente todo. Cualquier cosa puede ser susceptible de apuesta. Y entonces salió esta información, ¿no? De que están utilizando información privilegiada para hacer apuestas. Y de hecho, lo que decía Bernie Sanders, ¿no? La cantidad de dinero que ha ganado Donald Trump en estos año y fracción que lleva es grosero, es obsceno. O sea, la cantidad de dinero que ha ido acumulando desde la posición de la presidencia, Pero él su y sus hijo, amigos, o sea, también para sus su amigos, hijo, o sea, es decir, sus a amigos, su red, su ajá, círculo. son una mafia. Sí. Sí, sí, sí. Eh, entonces, obviamente que este personaje necesita un golpe espectacular en los próximos meses porque se le está yendo la situación de Irán, se le está yendo de las manos. Irán ha controlado todo un esquema y todo un esquema. Por ahí hay un analista, creo que es un profesor chino, que ha hecho uno de los análisis más interesantes. De hecho, él proyectó que Donald Trump iba a ganar, proyectó que Donald Trump iba a entrarle a la guerra con Irán, proyectó que iba a perder.
o sea, y basado en análisis geopolíticos, no en otra cosa, en la manera en que Irán ha estado construyendo redes complejas, ¿no? De comercio, apoyo, financiamiento con China, cómo se ha ido construyendo todo un esquema para resistir precisamente, analizando eh, las, las carencias o los problemas que tiene el ejército de Estados Unidos, un ejército que estaba diseñado para disuadir, un ejército diseñado para la cuestión de la Guerra Fría, y que está diseñado para lo que hizo en Venezuela, ¿no? Operaciones rápidas de un día, 2 días y ya, pero no operaciones, un ejército que cuesta miles de millones de dólares al día, que eventualmente a largo plazo no puede sobrellevar el costo de ya un conflicto bélico. Entonces, eh, por ahí necesita un golpe espectacular. Y si no lo tienes en esta política con Irán, en esta política bélica en la que se enfrascó, con todos los análisis que han hecho, ¿no? De la implicación que tiene religiosa con Israel y todo eso, pues tienes a tu vecino de aquí, de la frontera, y tienes mucho de qué empezar a Que presionar. somos los más vulnerables, o sea, es eso. Sí, entonces creo que ahí viene un problema muy serio para la presidenta. Eh, Sigues construyendo un proyecto político, la famosa cuarta transformación, que es más un eslogan, pero tienes también elecciones en puerta y si cedes a esta parte donde aceptas que también has construido tu esquema político de financiamiento electoral y todo eso a partir de una colusión con crimen organizado, por el otro tienes al presidente de Estados Unidos que puede venir y en cualquier momento quitarte, eh, eh, ni siquiera con un esquema de justicia. O sea, el poderoso no necesita esquemas de justicia, simplemente tiene que venir por ti y ya. Venga por mí, señor Trump, decía un meme por ahí, de Nicolás Maduro, y parece Sí. este, que convocó, ¿no? Eso. Entonces, creo que tenemos ahí un problemón como mexicanos porque vamos a sufrir, ¿no? Esta embestida de todo este proyecto de ultraderecha va a tener ahí eventualmente, quien quede en el poder en México va a tener que ceder mucho más de lo que ya ha cedido este gobierno, va a tener que supeditarse a todas las exigencias de estos grupos. Y también ahí tiene que, ¿cuál es la salida, ¿no? ¿Cuál es la opción? O sea, ¿cómo? Pero no desde un optimismo así, sin fundamento. De hecho, me latió mucho algo que por ahí posteaste, ¿no? Desde el pesimismo. ¿Cómo pensamos algo desde el pesimismo, desde cosas más básicas? Entonces, también es como uno de los puntos. Eh, Me gustaría retomar un poco lo que era de Jaime Sabines y lo que era el amor, pero desde la cotidianidad, desde lo cotidiano. También ando súper tronado. A la banda que nos escuche le cuento. Mi padre ya tiene 89 años, el tipo. Y entonces, en los últimos meses ya tenía un problema de cataratas y en los últimos meses ya perdió la vista por completo de un ojo y el otro ojo ya también la catarata empezó pues, a quitarle la visión. Entonces, como para noviembre, diciembre, mi padre quedó prácticamente ciego, o sea, ya no veía nada. Para que se den una idea, para hacerle una operación de catarata tienen que hacer un análisis que se llama medición de lente intraocular. Lo llevé a una clínica y me dijeron que no le podían hacer el estudio porque ya el grado era tan avanzado que ya en estas máquinas convencionales él ya no podía ver ninguna luz. Y entonces lo tuve que llevar a otra clínica, le hicieron como un tipo de ultrasonido en el ojo y ya pudieron hacerle. Y bueno, fueron para diciembre, pues ya básicamente cuando salía con él, lo tenía que llevar de la mano. Este es un acto, hablando de algunas notas, ¿no? De lo que es un acto, ¿no? De apertura que termine con los elementos metafísicos. Eh, Mi padre siempre fue un tipo súper, súper, súper independiente. Yo, la verdad, la única vez que me acuerdo haber recibido una muestra de afecto de él, yo no sé, tendría 12 años a lo mejor por ahí.
Me acuerdo que fue un momento muy complejo. eh, el primer hijo de mi hermano Noé había fallecido, tenía apenas como 1 o 2 semanas de haber nacido. Fue algo así como muy complejo para la familia, estamos como en shock. Y entonces mi hermano, mi cuñada Malena se puso muy mal, la tuvieron que hospitalizar, mi hermano andaba con ella, nos tocó quedarnos y hay algunas personas ahí del mercado donde vivíamos, ahí en Los Guaracheros, haciendo comunidad, ayudaron con todo el proceso eh, pues de sacar el acta de defunción, todos los preparativos eh, para el funeral, para lo del panteón y todo esto. eh, Porque hay que decir, ¿no? La parte de los guaracheros, ahí donde yo viví, era una zona brava, era bastante complicada en pleitos, pero era un mercado muy solidario también. Es algo que hay que destacar, ¿no? Las zonas muy complejas, a lo mejor muy violentas, también son altamente solidarias y solo que ahí a veces no se entiende bien la cuestión de la violencia. Pero bueno, íbamos en el panteón y me acuerdo que cuando ya regresábamos del panteón, de haber enterrado a mi sobrino, eh, mi papá me pasó el brazo, me abrazó y saliendo del panteón. Fuera de eso, en la vida nunca, jamás hubo una muestra de afecto, cariño, nada. Era una persona completamente distante, pero al mismo tiempo había algo que también lo menciono en la nota. eh, Había algo que me fascinaba de mi papá y eran sus manos cuando trabajaba. No sé, Mariana, era algo muy, muy, muy extraño. Mi papá pues, era un tipo que podía hacerte un zapato de todo a todo, o sea, hacerte el zapato desde los moldes, sabía hacerte los moldes para hacer un zapato, los cortabas, Eh, sabía cortar el corte, sabía coser, pespuntarlo, sabía montarlo, sabía coser ya el zapato cuando estaba hecho. Mi papá podía hacer un zapato completo. Entonces luego yo cuando era niño lo veía trabajando y lo veía metiendo en una máquina Singer, eh, ese motorcito. eh, lo veía que de hecho todavía me encanta ese sonido de la máquina Singer. Metía ahí el corte y me encantaba verle las manos. Eran unas manos que me parecían de alguien que trabajaba, pero al mismo tiempo muy estéticas. Eh, Me fascinaba ver esa era una imagen que me gustaba mucho de niño. Y entonces, cuando mi papá empezó a perder la vista, Mariana, una de las cosas que empezó a hacer fue estiraba la mano para que yo se la agarrara y lo fuera guiando. Entonces, eh, en esta etapa de mi vida, a esta edad, vengo a descubrir la mano de mi padre, vengo a descubrir su piel y vengo a descubrir la forma de sus dedos, pero también su vulnerabilidad. También, y entonces me quedaba pensando, qué difícil es para una persona que toda su vida fue tan independiente de pronto tener ese gesto de estirar la mano con la duda o con la esperanza de que al estirarla va a haber alguien que las reciba y que te guíe, ¿no? Y entonces dejas de un lado toda la cuestión que puede surgir, ¿no? De conflictos padre-hijos, todo lo que se ha construido, Freud, psicología, psicoanálisis, todo eso queda de lado simplemente cuando alguien en una situación vulnerable que ha sido para bien y para mal en todo el contexto, eh, i- importante, en tu vida, que de pronto muestre esa vulnerabilidad. Y entonces yo descubro la piel de mi padre y descubro su mano en ese acto, ¿no? De él mismo, de dejar también de lado sus cosas y, y con lo difícil que es para una persona mayor aceptar ayuda de pronto, sobre todo como mi padre, tener ese gesto. Y el gesto, ¿no? También de apertura de aceptar esa mano y aceptar guiarlo. Entonces, eh, de ahí fueron varios meses donde era muy, muy, muy complejo y muy cansado y muy estresante llevar a mi padre ahí, por el mercado de Independencia,
por las calles aquí donde vivo, del fraccionamiento, a donde quiera, porque de todos modos es alguien que quiere salir, que quiere tener una vida social, que es, y que necesita caminar también por consejo de los médicos. Y entonces era complejo, estresante y al mismo tiempo una responsabilidad, ¿no? De estar siempre atento, estar leyendo un poco ese gesto donde él quería que yo lo ayudara sin tener que de alguna manera eh, anularlo también como persona, porque en algún punto él quería también cierta independencia, ¿no? Si en algún lugar él podía apoyarse y seguir caminando solo, él lo hacía. Entonces también era como ese empezar otra vez a leer un poco también en el cuerpo, en sus signos, en las intenciones que tenía. Entonces luego viene la parte de hacer trámites. Por ahí de enero nos avisaron bueno, en noviembre pues, tuvimos que empezar a activar toda esta cuestión, ¿no? De ver que había que operarlo, de ver ahí en el liste que había quedado ya como un trámite hecho, qué había pasado con eso. Entonces, por ahí en enero nos avisaron que pues, ya estaba como en la lista, que ya estaba eh, programado para la siguiente fase de operaciones. Entonces, llega varios días él está apuntado a una clínica en Pátzcuaro, él le toca, está dado de alta por parte de una sobrina, entonces, un montón de viajes, de cosas, y, y ahí me llega otra cuestión, ¿no? Que es la desnudez, porque me toca ser como el cuidador principal, era el que entraba, el que lo tenía que ayudar este, a desnudarse, a quitarse la camisa en un momento. Y entonces también ves, ¿no? Para dónde camina todo, ¿no? Y ves ya un cuerpo que perdió masa muscular, ves ya, este, las lesiones que tiene la piel, cómo ya perdió todo su vigor, toda su elasticidad, y también ves su fragilidad, ¿no? Esa mezcla entre vergüenza, entre querer mantener su orgullo. Y entonces también ahí tengo que aceptar y reconocer que hay como una parte muy, muy chida, muy ética de todas estas personas que atendieron ahí en el ISSSTE, pero también está esta cuestión. Pero, y luego vienen las discusiones con mi padre, nuevamente es un tipo que siempre fue muy independiente, entonces de pronto entre que no se quiere dejar ayudar, de pronto entre que tienes que eh, tomar decisiones, eh, no por él, pero lo tienes que hacer ver cosas, le tienes que explicar cosas sin tratarlo como niño, entonces viene un punto ahí bien complejo que es desgastante. Pero a lo que voy es a esto. eh, el día de la operación, fue en Uruapan. Llegamos, ya había sido ya todo un lío, un montón de peleas, gestionar dinero con mis hermanos. eh, de pronto era como, ni siquiera eran como, ¿qué te diré? Que les pidiera 5,000 pesos, 10,000 pesos, ¿no? De pronto era así de tener que arañarles 700 pesos a 4 personas para decirles, es lo que necesitamos para completar, yo ya no puedo, o sea, yo ya gasté un montón de dinero, o sea, y además, para mí 2,000 varos es un montón y ya me los gasté, o sea, yo ya no tengo margen, este, necesitamos 400 pesos, 500 pesos ya para completar algo, y a veces me decían, es que yo no tengo dinero. Y yo, así como, oye, pues no que todos somos supercapitalistas y sabemos cómo generar ingresos, en vez de que me digan, pues no tengo, pero a ver cómo conseguimos, cómo vendemos algo. Era así, no, yo no tengo, entonces era como, es tu problema y es el problema de mi papá. Entonces también tener que gestionar ese tipo de cosas y explicar cosas a la banda de que pues, obviamente eh, si no tenía esa operación, le iba a tener como un costo adicional para todos, porque pues, eh, aunque se pudiera operar después, pero durante algún tiempo iba a depender por completo de nosotros. Entonces, pero el día de la operación, este, eh, había una persona antes de mi papá, había una señora igual más o menos de su edad, con también movilidad reducida, y estaba sola. Y entonces me doy cuenta que pues, está hablando por teléfono y le está hablando y está diciendo, hijo, es que ya estoy aquí, o sea, pues, pues aquí, ya en el hospital. Y pues ya, se queda ahí. En algún momento ya pasan unas horas
llegamos como a las 8, esa de la llamada fue como 8, 8:30. Ya como a las 9:30, ya cuando se empieza a mover todo, ya para la operación de mi padre, me iba también mi hermana y le dice a mi hermana que quiere ir al baño. Entonces ya ella me avisa también a mí y para llevarlo al baño, pues, tengo que entrar con él, para pues, cuidar la puerta del baño, que no entre nadie, porque ya no ni siquiera podía poner el cerrojo y para que no se cayera por ahí. Y entonces cuando voy pasando ya para llevar a mi padre al baño, veo que la señora que estaba ahí al lado, la que le estaba hablando a alguien para que fuera con ella, que era obligatorio, eh, pues tenía un charco de pipí ahí abajo. Tenía incontinencia la señora. eh, y entonces ahí era como, eh, es pipí y la señora huele a pipí. Pero ¿cuál es la emoción adecuada ahí? eh, Sacamos las repugnancias, sacamos el asco o lo contenemos porque estamos viendo a una persona vulnerable, alguien que tuvo que haber sido acompañada por alguien, eh, y entonces alguien que dices, ahorita hace frío o ya ha de estar mojada, ya ha de estar con una incomodidad, por todo, ya, su piel, cómo va a estar ahorita. Eh, Poco después, ya cuando mi padre ya estaba pasando, que de hecho le iban a pasar también primero a esa señora, le iban a dar preferencia a las personas ya como mi padre y como esta señora que ya tenían movilidad reducida, ya de mayor edad, pero ya de pronto no encontraron a la señora, ya por ahí venía caminando y había llegado su hijo, le había llevado a cambiar y todo. Entonces también ahí tenemos un montón de cosas, ¿no? Un montón de experiencias que es, eh, podemos, ¿dónde debemos? ¿Dónde nos sentimos con derecho a sentir asco, ¿no? ¿En qué punto realmente se puede contener esa emoción? Ese era como los gestos de apertura, ¿no? Cuando pienso que alguien, eh, cuando, cuando piensa en homosexuales, cuando piensa en toda esta cuestión de la diversidad sexual, que también se activan esta zona, esta ínsula, esta parte del asco. Cuando pienso que alguien puede sentir asco por mí simplemente por mi orientación sexual, sin saber mi historia, sin saber lo que he pasado, sin saber todo lo que hay detrás, cuando las personas ven noticias sobre la chica trans que mataron hace poco aquí en Morelia, eh, las burlas que leí, todos los comentarios, me pregunto, no, no hay esta capacidad de pensar en las historias que hay detrás de cada uno y que esas historias, como señalaban estos experimentos, estas investigaciones de la Sana T. Harris, eh, que contuvieran estas emociones de asco. Por eso era esa cuestión, ¿no? La cuestión de los malos olores. Eh, cuando, cuando estamos en esta fase de amor erótico, obviamente que lo que causa asco queda en suspenso. Y eso incluso puede ser parte de los fetiches, ese es el eros, ¿no? Lo erótico. Pero también viene la otra parte, que es la atención a la persona vulnerable. Cuando uno está vulnerable, uno se destapan los malos olores. Si tienes un cuadro de depresión, de pronto a lo mejor el aseo es complicado. Si eres una persona mayor, también es complicado la cuestión del aseo. Mi padre tiene la costumbre, perdón por la palabra, pero tiene la costumbre de echarse pedos porque tiene problemas intestinales. En general está bastante bien, pero tiene muchos gases. Entonces ya le han hecho ultrasonidos y dicen, pues sí, es que ya no tiene problemas para digerir bien la comida. Y entonces yo voy caminando detrás de él y me va, perfumando siempre, todo el tiempo. Eh, me, Me preocupa que lo haga delante de personas que puedan juzgarlo de otra manera, pero no me preocupa, que me llene de gases a mí. Y lo mismo a veces su aseo que le piensa porque pues ya, aunque tiene ya habilitado el baño, tiene una silla especial para bañarse, pues sé que le cuesta trabajo ya de pronto esa parte. Cuando uno está enfermo, cuando se es uno
un niño. Entonces hay partes de esa vulnerabilidad donde una de las características es que se asoma eh, los malos olores. Se asoma ahí la parte más física, ¿no? De la repugnancia, que son los malos olores. Y sin embargo, ese tipo de amor logra contenerlo, logra darle otra dimensión. Y es lo que hace Jaime Sabines, ¿no? Jaime Sabines está describiendo el proceso de descomposición de su papá en unos versos bellísimos, entre comillas, muy fuertes, pero al mismo tiempo ese proceso tiene un nombre, es el mayor Sabines, es su padre, tiene una figura poética y de alguna manera nos ayuda a contrarrestar lo que nos da asco. Eh, Cuando murió Chucky, el- por ahí también hay una nota sobre eso. eh, yo solía, cuando me murió mi madre, de hecho, yo solía tener pesadillas. Solía soñar con ella, soñaba con ella, que estaba viva, pero que había salido del hospital, pero que iba a morir. De hecho, en el proceso yo la veía y decía, es que, o sea, te estoy viendo ahorita, pero sé que te vas a morir, o sea, sé que solo vas a estar un poquito conmigo y sé que tú tienes la idea de que te vas a morir, entonces sé que estás sufriendo. Y entonces, ese era mi sueño y lo tuve durante pues, casi todos los días, durante los 2 o 3 primeros años de la muerte de mi madre. Poco a poco se fue yendo este sueño, pero cuando murió Chucky, empiezo a soñar a Chucky que está viva, que está, este, que de alguna manera se recuperó de la enfermedad, pero que se va a morir. Pero a diferencia de lo de mi madre, en el sueño empiezo a ver que Chucky se empieza a descomponer. Este, Se le cae la carne y todo eso. Y obviamente despierto todo, asustado. Y además porque yo tengo las cenizas de Chucky. Este, y entonces sé que no pasó por eso. Y entonces eso me llamó mucho la atención porque como que fue algo que yo no alcanzaba. No sé cómo pasó esto. No sé si fue porque ya había leído toda esta parte de Ian Miller sobre el asco y que le agregó algo adicional, o simplemente que todo este trabajo que he estado haciendo en los últimos meses logró que desbloqueara lo que me faltaba en el sueño de mi madre, ¿no? Eh, entonces suelo pensar eso, ¿no? Entonces, por ahí tiene mucho más sentido esta parte de que lo que reprimimos es finalmente esa cuestión de la descomposición, de la muerte que trabaja en nosotros. Y entonces ahí lo que hace R. de Luca es maravilloso porque nos da un viaje, ¿no? En ese poema de A mi madre, donde desde la placenta, desde esas líquido amniótico, desde ese primer momento, digamos que somos deseados y que ese deseo nos convierte en algo distinto. El nacimiento, el paso por la vida, pero luego tiene una imagen que es muy chida, ¿no? Y esa parte donde dice, yo te ayudé a vomitar Y esa es una experiencia muy común, por desgracia. Creo que todos los que hemos cuidado a alguna persona ya enferma, muy delicada, y es el vómito, ¿no? Es esa cubeta de vómito que de pronto yo tenía que limpiarle a mi madre. Me acuerdo que yo estaba tramitando haciendo títulos para la titulación del doctorado. Estaba por ahí en el Instituto de Investigaciones Históricas, haciéndolo de eh, revisión de expediente y esas cosas. Y un día me hablan ahí mi sobrino diciéndome que mi mamá dice, tío, es que mi abuelita acaba de vomitar y ya vomitó todo. Y ya le digo, yo ahorita voy y ya limpio. Y entonces de pronto convertir ese acto de vomitar de algo repugnante a el gesto de vulnerabilidad y el gesto de amor, digamos, por excelencia, ¿no? El cuidado desinteresado del otro en su momento más complejo, ¿no? Entonces, a lo que voy es a todo esto, es cómo reconocer todos estos puntos, desde comunidad LGBT, cómo hilar todo esto, ¿no? Desde una persona mayor que ya tiene toda una vida por ahí haciendo gestos eh,
de apertura que jamás había tenido en su vida y que no son fáciles, pero que señalan lo vulnerable. Y la cuestión de atender a alguien que está enfermo, cuando sabes que van a surgir los malos olores, la incontinencia, y cómo transitar por esa vulnerabilidad del otro, reconociéndola en nosotros mismos y al mismo tiempo no aprovecharnos de eso, sino realmente es reconocer la humanidad en ese acto de apertura. Entonces, por ahí era como retomar a Sabines y retomar a R. de Luca, porque esto es algo que nos está faltando, es parte de lo político, son gestos que nos están haciendo falta y todo esto hace que probablemente nuestras emociones se están desbordando porque no tenemos estos gestos donde construirlo ya como un sentimiento, como algo más profundo y como algo más colectivo. Eh, ¿Cómo, por qué? Porque yo me pregunto, ¿cómo es posible que personas que me conocen, que saben mi historia, que saben todo lo que he pasado, pueden votar o pueden sentir simpatía por estos grupos de ultraderecha que están en contra de los colectivos LGBT más? O sea, eso me brinca. Eh, que conocen toda mi historia y de pronto pueden apoyar todas estas ideas de los sectores de derecha y ultraderecha, cuando yo pensaría que mi sola presencia podría servir para interpelarlos a ellos y que pudieran acercarse mucho más aunque no estés de acuerdo, ¿no? Pero con expresiones más de izquierda, de una visión más amplia, menos conservadora, eh, donde pudieras tener cabida, pero no, me sorprende esta parte y trato de pensarlo a partir de todo esto, ¿no? De cómo a pesar de yo estar por ahí, cómo a lo mejor puede haber todavía un poco de asco, puede haber un poco de repugnancia, cómo pueden percibirme todavía como algo maloliente, aunque sea de una manera inconsciente, ¿no? Cómo hay una cercanía de ellos por todo este discurso que los protege de lo que contamina. Entonces, también eso me ha llevado a pensar mucho, ¿no? Cómo, cómo esto puede empezar con gestos de apertura al otro, ¿no? Entonces, desde el pesimismo, ¿cómo podemos hacer un acto que de alguna manera, pues, fisure este discurso, esta narrativa, porque pues no sé si lo has checado, pues, la cuestión, el término es decir que es asqueroso, es repugnante. Trump lo utiliza mucho, Milley lo utiliza mucho, y, y por desgracia mucha gente también dentro del espectro de izquierda utiliza mucho esta parte. Y yo ahí sí estoy mucho más del lado de la banda que piensa, ¿no? Que la cuestión del asco tiene que quedar fuera de la discusión política. Es mejor la indignación, es mejor indignarse porque eso implica reparar daños. El asco es desaparecer con lo que no estamos de acuerdo. Pero sí es todo un choro, Marilis. Exactamente, exactamente. Pues yo creo que acabas de hacer ese gesto con esta nota y con esta, pues este relato, ¿no? Esta experiencia que nos estás compartiendo, en donde además pues te estás exponiendo mucho, se expones pues esa intimidad, ¿no? Con tu padre y lo complejo que está haciendo vivir su vejez, acompañarlo, cuidarlo. Y sí, yo lo he visto también en casa, ¿no? O sea, es muy complejo cuando la gente no se da cuenta de esa vulnerabilidad de las personas mayores y de que parecemos, no sé, de sí, desconectarnos completamente, ¿no? No estar como disponibles, dispuestos a leer justo sus necesidades cuando a ellos les cuesta trabajo pedir ayuda, porque justamente, ¿no? O sea, fueron personas autónomas, autosuficientes, fuertes, ¿no? Poderosas, y pues sí, o sea, el paso de los años, la edad también, pues ya los coloca en otra posición. Pero yo creo que es lo que estás haciendo ahorita, ese gesto, y creo que estaría bueno así llevárnoslo, ¿no? O sea, cerrar así el programa con con esta experiencia que acabas de contar, que conmueve, pues sí, o sea, toca, ¿no? Conmueve y pues invita a la reflexión, porque pues así que digas que yo tengo más respuestas, la verdad, no, o sea, yo
creo que frente a este miedo, ¿no? Que sí, reconozco que me ha invadido en estas últimas semanas de ver lo que, o sea, de esta hipervigilancia, de pronto ansiedad por este futuro que nos espera, ¿no? Yo de pronto me imagino, nos imagino en jaulas como las películas De Cuarón, de Cuarón, o sea, yo digo, ¿qué siguen? Y claro, o perseguidos. sea, para empezar, como maricas, ¿no? Como homosexuales, o sea, somos un blanco, somos, sí, un blanco Sí, que está definido ya. Lo hablábamos en el programa pasado, ¿no? Hay una cruzada fundamentalista que tiene bien identificados sus objetivos y estamos en ellos. Y sí, a mí sí, también me saca mucho de onda como personas que dicen amarme y eso, pues, que son familia, sí. están dispuestos a apoyar Ujú, esto que viene, ¿no? Estos sí, proyectos. Y pues vamos a verlo, o sea, desafortunadamente nos va a tocar verlo y vivirlo. sí, sí, sí. Pero sí, nos quedamos con esas poesías, digo, perdón, esos poemas con la poesía, ¿no? Y con esos poemas en particular que además hacen alusión a esas figuras cruciales, ¿no? Cuidadoras, los Ujú, pilares de la vida de un ser humano, ¿no? Padre, madre. Pues para ver si renace nuestra capacidad de eso, de construir estos mecanismos de afrontamiento que sí tengan en cuenta que todos vamos a llegar a esos momentos vulnerables, ¿no? Que todos partimos de sí. ahí desde que nacemos y que vamos a volver. Entonces, pues no sé si quieras tú decir algo Y para cerrar, para despedirnos. pues he tratado de pensar como desde el pesimismo, la verdad. Eh, Sí, y, y la cuestión a lo que llego es cómo esos gestos eventualmente tienen ese carácter político, porque me encantaría ver el cerebro de esta banda que me ve y me conoce, y me encantaría saber qué nivel de asco o qué nivel de apertura hay, pero bueno, no tenemos como esa máquina, pero uno ve en ese gesto, ¿no? De apertura al otro, y por ahí podemos ir como tejiendo algo a nivel colectivo. Este es algo que me ha faltado mucho, o sea, también decirle a la banda que leyó lo de Bátimo, que también hablo de este gesto de apertura, ¿no? Que de alguna manera rompa esta cuestión metafísica. Lo pienso más en lo interpersonal, pero me cuesta mucho más trabajo pensarlo a nivel colectivo. O sea, lo pienso mucho más a nivel de lo que yo frente al otro hago, de lo que el otro también tiene conmigo, pero me cuesta mucho más trabajo por toda la cuestión de ansiedad que tengo, pensar en algo mucho más colectivo. Pero también me pregunto si no es un síntoma que tenemos, esta dificultad para pensar lo colectivo, o sea, una ética hermenéutica, un nivel de, ¿cómo le llamaba? Un socialismo hermenéutico, le decía Gianni Bátimo. ¿Cómo construir este socialismo o esta aproximación, pero que no caiga en los fundamentalismos, que no caiga en esta visión tan doctrinaria, metafísica, dogmática, ajá, metafísica, sí, en la que sectaria, caen, metafísica. en la que caen Todo muchos mundo, compas que sí, conocemos, sí. caemos todos, caemos. Sí. ¿Y cómo hacerle para precisamente que esa construcción de horizonte ético, de convivencia, de nuevas formas de estar en el mundo, de reconocernos, tenga más plasticidad, diría esta Catherine Malabou? Entonces, eh, creo que también es un síntoma, ¿no? La imposibilidad a veces de pensar lo colectivo porque pues estamos cada quien viviendo y sufriendo a solas, ¿no? Pues, estamos con nuestras emociones desbordadas y con una incapacidad para construirlas como sentimientos y para pues tramitarlas a nivel colectivo. Entonces, y lo colectivo es Sí, político. Entonces, sí, estamos sí, atorados sí. en ese punto. Estamos muy atorados y de hecho me acuerdo que acabo de ver creo que era un artículo en una revista argentina, creo, pero lo podemos compartir, que hablaba de cómo hoy la amistad incluso ha dejado de ser como ese espacio en el cual uno va compartiendo la vida, pues así, sobre la marcha, ¿no? Y empieza a ser como algo, un espacio en la agenda, ¿sabes? Un espacio de ocio que me agendo y que tengo que cumplir como si fuera una tarea o un deber más. Y Ujú. entonces hay una desconexión tremenda. Yo creo que eso también en el gesto interpersonal, pensar en la amistad y su potencia política.
Creo que eso es también algo que está colapsando, que está naufragando en estos tiempos, ¿no? Hay un montón de conflictos que no sabemos ni siquiera cómo afrontar ni cómo resolver. Estamos actuando desde el asco, desde la repugnancia y tratando de eliminar la diferencia, incluso entre nosotros, en nuestras relaciones personales, que de hecho ese es un tema que a mí me atraviesa personalmente, que me gustaría compartir, porque sí, sí, lo personal es político, ¿no? Y lo Sí, político es sí, sí, personal, personal. pero a veces como que no quedan claros esos mecanismos de cómo se articula. Y bueno, pues aquí como lo hacemos y lo haces tú siempre, ¿no? A través de experiencias personales, a lo mejor podríamos compartir cosas que hagan que la gente también reflexione, ¿no? Creo que la amistad, incluso más que el amor de pareja, ¿no? O sea, es crucial en este momento, ¿no? La solidaridad, Sí. pues ese acompañamiento, el amor incondicional que ofrece una amistad, ¿no? También, Ujú. creo que se ha ido perdiendo, o sea, cada vez buscamos más a la gente desde este narcisismo de ¿para qué me sirve? ¿Con qué contactos o con qué red de contactos me va a conectar? ¿Qué voy a obtener de él o de ella, ¿no? Cómo lo voy a meter en mi esquema de vida y voy a controlar su ser, ¿no? Cómo le voy ahí no sé, coercionar para que haga lo que yo quiero, ¿no? O sea, es esta visión más utilitarista, ¿no? Incluso del vínculo con las personas, es parte yo creo, de esta pedagogía de la crueldad y pues sí, de esta categoría que no es esencialista, pero que sí tiene que ver, pues sí, con el mal, ¿no? Con la crueldad, con la banalidad del mal también, ¿no? Ese impulso de mirar hacia otro lado cuando alguien más está siendo dañado, de yo por qué me voy a meter, a mí qué me importa, es su pedo, ¿no? ¿Quién sabe qué haría? Entonces, sí, creo que sí, estamos atorados ahí. Y son un montón de emociones las que se juegan ahí, es frustración, es ira, Sí, o sea, es miedo, es vergüenza, es culpa, está brutal, sí, además de las copas. sí, sí, sí. Entonces, pues sí, yo creo que ese podría ser nuestro tema para el próximo mes. ¿Cómo ves? Así Hilando. seguimos más o menos el hilo de lo que venimos planteando. Pues eso, qué admirable y qué respetable, pues, que te hayas aventado pues este tiro, ¿no? Pues cualquiera, insisto, desde esta visión más individualista, ¿no? Neoliberal, diría, pues a mí, ¿por qué? Pues yo, ¿por qué me voy a hacer cargo? Yo me voy y me hago mi Sí. vida y ya, ¿no? Sí, Pero mira, no. sí, bien, bien, bien breve. Ya nos estamos extendiendo. Pero fíjate que leí, esto es algo que también me hace que me cuestione mucho la cuestión de la psicología, ¿no? De todos estos consejos psicológicos de TikTok, de Instagram. De pronto leo que cuando uno tiene un elemento traumático, niveles muy altos de ansiedad, existe esta tendencia a complacer demasiado, ¿no? A olvidarse de uno mismo. Entonces, esta es una cuestión que lo he tenido que plantearme. Eh, Me pregunto, ok, estoy haciendo esto, probablemente el origen de esto sea una cuestión desadaptativa, una cuestión de la manera en que yo aprendí a transitar por la vida, queriendo ser agradable, agradable para los demás, sin esa capacidad de decir que no, o sea, esa imposibilidad de pronto de decir que no. Y entonces, digo, estoy frente a esta situación y tengo que hacerme cargo de la vida de alguien o cuidarlo, porque pues, tiene su autonomía esta persona. Pero lo hago por el trauma o lo hago porque éticamente se debe hacer. Y entonces me digo, obviamente el trauma me da la sensibilidad para entender esto, pero también lo tengo que elaborar éticamente y la parte de la elaboración es algo que tú me has enseñado y que he tratado de ponerlo ahí en práctica y es la cuestión eh, de cómo negociar de pronto, que suene extraño, pero cómo tener que negociar con otras personas para el cuidado, para que también eh, yo no quede desprotegido. Entonces es pelear más que negociar, pelear constantemente por derechos, por decirle es que esto que yo estoy haciendo también es un trabajo y yo también tengo derecho a cuidado, a protección. Entonces es una pelea constante ahí me indigno, eso sí, me indigno por lo que hacen, por el descuido de otras personas,
pero también trato de reconocer cuando lo hacen chido, pero también trato de señalarles cuando es insuficiente. Leo mucho sobre geriatría, leo mucho sobre cuidado de personas mayores. eh, Entiendo, trato de entender la complejidad de este ser humano que está frente a mí para no quitarle la independencia que tiene, para que sepa que sus decisiones cuentan. Entonces, por ahí también está esta parte, ¿no? Sí, dentro de toda esta construcción de la psicología, pude haber dicho, es que el cuidado de mí mismo y según me dicen, esto que estoy haciendo puede ser más mi trauma, y entonces digo, pues no, vamos a poner mi trauma dentro de la contabilidad y pero también vamos a elaborar esto de una manera que sea ética, que tome en cuenta también mis propias necesidades y tratar de pelear por lo que yo creo que es justo también para mí en el proceso de cuidado de alguien más, ¿no? Entonces, eh, el problema es que si fuera por la psicología y por estos consejos muy, muy, muy capitalistas neoliberales, probablemente hace mucho que tendría que haber dejado esta situación porque es estresante. Te lo decía al principio, después de que pasó todo este proceso, duré como un mes con un agotamiento así me- o sea, me levantaba de la cama porque tenía que levantarme y tenía que ir a hacerlo de todos los días porque lo tenía que hacer, pero el tiempo que tenía me la pasaba acostado, dormido, o a veces ni dormido, pues, simplemente no me podía levantar. Y fue mes y medio. O sea, quedé out, o sea, quedé con un agotamiento increíble. O sea, de pronto tenía que ir a algún lado y era así pero me voy a subir a un camión y son 40 minutos de camión y voy a tener que caminar. No, mejor me quedo. Pero sí, también es un gesto donde pues, hay que indignarse y hay que pelear. Hay emociones también chidas que nos permiten aproximarnos a lo que queremos. Entonces, Por supuesto, la la indignación y el indignación, enojo son claves. Y claro, estamos perdiendo la noción de cuidado colectivo, de apoyo solidario, ¿no? Que sí, la psicología no suele, ¿no? No, no cualquier no lo. psicología suele tenerla en cuenta y eso es clave, pues esa es la posición ética que sí nos toca como comunidad humana, ¿no? Pero sí, eso lo podemos seguir desarrollando si quieres es el próximo Sí, episodio. sí, sí. Más del cuidado, más de estas cosas. Sí. Y pues Ajá, sí, ya cuidado colectivo, la amistad, ¿no? Como esta potencia la amistad, política. sí, sí. Sí, me late, Sí. me late. Y cómo resolver conflictos, porque finalmente también ahí estamos repitiendo esquemas Uh, como esta, ¿no? De la repugnancia en la cual simplemente quieres eliminar al otro, ¿no? la- Eliminar lo que no piensa como tú sí, o no, no sé, no mira, refuerza tus ideas, tus creencias. sí. Bueno, pues nada, los dejamos entonces. Muchas gracias por escucharnos de nuevo. Y pues eso, síganos por favor ahí en redes, denos like, suscríbanse al canal, por favor, necesitamos más suscripciones. Y bueno, pues nada, un abrazo fuerte, bonita noche. Gracias, Carlos. Bonita noche. Estás escuchando Historias de Naufragios, tercera temporada.